Hola chicos, buenos días. Bien, vamos a continuar con la parte de introducción a la economía. Vamos a complementar un poco la tarea que les había encargado respecto a las variables y a los indicadores macroeconómicos. ¿Sale? Vamos a regresar a este cuadro que ya se los había enviado, nada más para hacer una retroalimentación general y tocar los puntos que se consideraron en la actividad. Bueno, es importante considerar los tres elementos básicos que se consideran en la teoría macroeconómica. En el caso de los mercados, pues bien, ya habíamos comentado que estamos hablando del mercado de bienes y servicios, es decir, el mercado de los productos que se consumen y el mercado de los servicios que se prestan para la sociedad en general. El mercado del trabajo, bueno, pues nos estamos refiriendo precisamente a las contrataciones, al empleo, a las capacidades que permiten contratar a una persona que realice actividades específicas y que esto abone al desarrollo económico. Y el mercado del dinero, pues obviamente hablamos del mercado bancario, ¿no? Del mercado de los préstamos, del mercado de la movilidad de capital. Bien, por otra parte tenemos las variables económicas, que fue una actividad que les solicité. Las variables de flujo o stock, las variables endógenas o exógenas y las variables reales o nominales. Bien, en ese sentido, en el caso de las variables reales, bueno, son aquellas que están expresadas en unidades monetarias de un año base. Es decir, estamos hablando de aquellas variables en las cuales podemos considerar, por ejemplo, el año pasado en México se generó un ingreso total de 10 millones de dólares. Es decir, tenemos ya cantidades específicas, cantidades que están bien identificadas económicamente y que sirven como un dato referencial. ¿Sí? En ese caso también es importante determinar el listado de variables que entran en este rubro. ¿Sale? Tenemos también las variables de flujo o stock, que son de las que tuvimos por ahí un detallito con el cambio de stock a shock que yo había cometido. Sí, bueno, en el caso de las variables de flujo, como nos dice aquí, algunos ejemplos que tenemos es el consumo nacional, el ingreso nacional, la inversión nacional, la producción nacional, el Producto Interno Bruto, la inflación, las exportaciones, las importaciones. Es decir, son datos específicos que ya están determinados, ¿sí? Mediante una variable, como nos dice aquí, son aquellas que expresan un concepto económico en un momento determinado. ¿Sí? Ese es el caso de las variables flujo. Por otro lado tenemos las variables stock. Estas variables stock, como su nombre lo indica coloquialmente, son inventarios que son acumulados. Este tipo de variables lo que hacen es que para poder dar un dato referencial requiere de la unión de dos o más variables de flujo. ¿Sí? Por eso dice ahí, son aquellas que expresan un concepto económico en un momento determinado sin periodos, pero que viene determinado por la suma algebraica de las variables de flujo. Por ejemplo, si yo quiero determinar como variable a la población, necesito forzosamente considerar las variables de nacimientos y las variables de defunciones, para que entonces yo tenga precisamente la información de cuánta población hay en el país. Si yo quiero considerar, por ejemplo, eh, si estamos en superávit o en déficit comercial, forzosamente requiero considerar las variables de las importaciones y las variables de las importaciones. Entonces, las variables de flujo, bien, son aquellas en las cuales vienen delimitadas por tiempos específicos, es decir, en un año cuántas importaciones hubo, en un año cuántas exportaciones hubo. Y las stock es, ok, para determinar la balanza comercial, si estamos en superávit o en déficit, tengo que considerar tanto las exportaciones como las importaciones. ¿Sale? Bien, de ahí tenemos las variables endógenas y las variables exógenas. Estas tienen que ver prácticamente con el modelo económico que se está analizando en cuestión. Las endógenas son aquellas
eh, cuyo comportamiento está descrito dentro del modelo diseñado. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en el modelo capitalista, bueno, pues tenemos que considerar todos los elementos que ya forman parte de este modelo como tal y que permiten identificar las teorías y las soluciones que esta teoría plantea. En el caso de las variables exógenas, son aquellos elementos que podemos tomar de otras teorías, sí, que no pertenecen a la capitalista, pero que también complementan al desarrollo o conocimiento de la misma. ¿Ok? Bien. Ahora, en el caso de los indicadores macroeconómicos, pues son todos aquellos datos de forma específica o bien separados en rubros específicos que nos permiten conocer la información económica de un país. ¿Sale? El Producto Interno Bruto, ya lo había comentado ayer, pues es lo que se genera de las empresas que están implementadas en el país sin importar la nacionalidad de estas. Empresas mexicanas, empresas extranjeras, contabilizan en el Producto Interno Bruto. El PNB, que es el Producto Nacional Bruto, igual les había comentado ayer, pues son aquellas, antier me parece, son aquellas cantidades económicas que generan las empresas mexicanas en todo el mundo, ¿sale? Otro indicador es la inflación. La inflación es la subida de los precios sin un control, ¿sale? Esos productos en la canasta básica, esos productos que de la noche a la mañana presentan fluctuaciones, esa es una inflación, es un aumento desmedido en los precios de los productos que obviamente pega a comparación con los ingresos de la población. La balanza de pagos, bueno, son los endeudamientos que tiene el país y cómo hace frente a ellos, cuánto debe a organismos internacionales, por ejemplo, ahorita con la pandemia del COVID-19, el país ha tenido que solicitar o bajar recursos, millones de pesos, para implementar en seguridad sanitaria, etcétera, etcétera, etcétera. Estos préstamos se suman a esa balanza de pagos que se tienen que pagar en algún momento. Entonces tienen que contabilizar cuánto debemos, cuánto ingresamos para determinar cómo hacer frente a esos endeudamientos. La demanda agregada, bueno, tiene que ver con qué está consumiendo el público en general, qué está consumiendo la población, qué está demandando en cuanto al consumo, ¿sale? Como les dije en algún momento, la demanda y la oferta van junto con pegado. ¿Por qué? Porque yo no puedo ofertar algo que no me están demandando. Yo como empresa no puedo ofertar eh, tomates si la población no está consumiendo tomates. ¿Sí? Yo tengo que ofertar lo que el público o el consumidor requiere, dependiendo también a mi capacidad. ¿Cuánto puedo yo ofertar en el mercado? Los tributos, bueno, son todos los impuestos, aprovechamientos y derechos que se tienen que pagar y que obviamente ingresan al gobierno y que se encarga de distribuirlos. Por otra parte, pues la oferta, ya se las acabo de comentar, el ahorro es fundamental, ¿sí? ¿Cuánto de lo proyectado en el consumo económico de un país eh, no está siendo ocupado y está siendo almacenado bajo el esquema de ahorro, lo cual está generando intereses a favor? Eh, en México hemos tenido ese gran problema. La cultura del ahorro, tanto personal, individual como a nivel gobierno, no se nos ha dado muy bien. El tipo de cambio es fundamental porque como somos una economía abierta, una economía liberalizada, pues tenemos vínculos con otros países en donde la moneda de cambio es el dólar, por lo cual tenemos que estar muy apegados a la movilidad de esta moneda. El desempleo es fundamental porque significa que a mayor tasa de desempleo, mayor pobreza, menos ingresos y por lo cual la gente menos va a poder consumir en el país y obviamente pues no va a haber ingresos. Gastos del gobierno, pues el gobierno ya sabemos que se encarga de invertir en proyectos, en gastar todo lo que se genera en un año productivo de recaudaciones, pero pues también se tiene que controlar, ¿no? En qué está invirtiendo y esa inversión del gobierno en qué apoya a el desarrollo económico de un país. Y las inversiones, ¿sí? En el caso de las inversiones, bueno, tenemos inversiones mexicanas, nacionales y tenemos inversiones extranjeras.
para ello nosotros tenemos una ley, que es una ley de inversión extranjera, que se encarga de regular la participación de capital extranjero en nuestro país, ¿sale? Así como somos una economía abierta que permitimos la intervención de otros países también en cuestión de inversiones, pues de alguna forma también controlamos en qué sí pueden invertir y en qué no.